a sus vidas. Yo quiero que abra conmigo su Biblia en el libro de Mateo capítulo ¿qué era? 24, ya me acordé. Mateo capítulo 24. Vamos a estar leyendo desde el verso 9 al 13. Mateo capítulo 24, versos del 9 al 13. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Voy a pedirle que oremos. Padre, en el nombre santo de Jesús, pedimos que tomes el corazón de cada uno de tus hijos, de tus siervos, que predicamos la palabra, use nuestros labios y, Señor, vivifica a cada vida, a cada persona que está escuchándonos, siguiéndonos en esta transmisión. Y, Señor, dales la revelación y permite que ellos te sigan, te adoren y permanezcan firmes en tu propósito. Te lo pedimos, Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Cristo Jesús, y el pueblo de Dios dice amén. El tema que quiero compartir lo titulé Perseverando hasta el fin. ¿Cómo se llama el tema de hoy? Perseverando hasta el fin. Muy bien, perseverando hasta el fin. Jesús les decía, el que persevere hasta el fin, o sea que hay un fin. Y uno tiene que pensar eso. Traigo a colación una historia de un buen hombre que vivía en el campo, pero tenía problemas físicos. Cuando un día se le apareció Jesús y le dijo, necesito que vayas a aquella gran roca de la montaña y te pido que la empujes día y noche durante un año. El hombre se quedó perplejo cuando escuchó esas palabras, pero obedeció y se dirigió a la enorme roca de varias toneladas que Jesús le había mostrado a aquel siervo. Empezó a empujarla con todas sus fuerzas día tras día, pero no conseguía moverla ni un milímetro. A las pocas semanas llegó el diablo y le puso pensamientos en su mente. ¿Por qué sigues obedeciendo a Jesús? Yo no seguiría a alguien que me haga trabajar tanto sin sentido. Debes alejarte, ya que es un tonto que sigas empujando esa roca y nunca la vas a mover. El hombre trataba de pedirle a Jesús que le ayudara para no dudar de su voluntad. Y aunque no entendía, se mantuvo en pie con su decisión de empujar. Con los meses, desde que se ponía el sol hasta que se ocultaba, aquel hombre empujaba la enorme roca sin poder moverla. Mientras tanto, su cuerpo se fortalecía, sus brazos y sus piernas se hicieron más fuertes por el esfuerzo de todos los días. Cuando se culminó el año, el tiempo, el hombre elevó una oración a Cristo Jesús y le dijo, ya he hecho lo que tú me pediste, pero he fracasado. No pude mover la piedra ni un milímetro. Y se sentó a llorar amargamente, pensando en su muy evidente fracaso. Jesús se le apareció en ese momento y le dijo, ¿por qué lloras? ¿Acaso no te pedí que empujaras la roca? Yo nunca te pedí que la movieras. En cambio, mírate, tu problema físico ha desaparecido. No has fracasado y yo he conseguido mi meta. Y tú fuiste parte de mi plan. El día de hoy estoy haciendo un llamado a empujar aquellas rocas sin importar qué tantos pensamientos de duda ponga el enemigo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Pongamos todo nuestro propósito en las manos de Jesús
y por medio de su voluntad nunca permitirá que perdamos el tiempo, sino que Él, aún en medio de las circunstancias, nos hará cada día más fuertes en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y le dan un aplauso fuerte al Rey. Ahora, en el capítulo 24 del libro de Mateo, si usted analiza, Jesús estaba exponiéndoles a ellos las señales del fin. Y vemos dos tipos de señales. Unas que eran las señales externas, visibles de la naturaleza. Por ejemplo, dijo, habrán terremotos, ¿qué más? Dijo, las potencias de los cielos serán conmovidas, nación contra nación, reino contra reino, y decía, pero todo esto son principios de dolores. Esas son las señales de la naturaleza externas. Pero habían otras señales en los hombres, ahora internamente en el corazón de los hombres, señales que tú y yo ya estamos viendo. Y mire, ahí entra en el verso 9, donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Note cómo una señal también será el odio, señales internas del corazón del hombre. Y la maldad se multiplicará, dice el Señor Jesucristo. Hombres y mujeres que abandonan el concepto de familia para darse libertad en sus aberraciones sexuales. Ya en el mundo ahora, ya como han aprobado en tantas partes el matrimonio igualitario, ahora ya quieren es algo más. Ahora quieren que se legalice la pedofilia, que son las relaciones sexuales con niños. Y en Europa hay países que ya quieren aprobar la zoofilia, relaciones sexuales con animales. Entonces note cómo la maldad, o sea, señales internas dentro del corazón del hombre, y eso, la verdad es que eso atenta, número uno, contra los principios divinos, contra la misma naturaleza. Y note que por qué Dios tiene que permitir una pandemia de estas, donde tiene que hacer prácticamente un aislamiento social, casi que por no decir sexual, para que cada uno tenga su propia pareja, su propio cónyuge. Y entonces todas esas cosas endurecen el corazón de los hombres, y más de los hombres que también a veces esperan en Dios, pero se cansan de ver cómo la maldad crece. Y más encima sigue diciendo en el verso 10, dice, y muchos tropezarán entonces. Cuando uno ve todos esos odios, resentimientos, persecución en la iglesia, note cómo persiguen a los pastores, grandes siervos de Dios, los grupos satanistas, tienen youtubers que se dedican solamente a revisar videos para ver qué error encuentran en un siervo de Dios y ponerlo en las redes sociales para escarnecerlo. La maldad de ellos ha crecido, pero la maldad de ellos no puede permitir que el corazón de nosotros se endurezca. Y luego dice, vendrá el ministerio de la iniquidad, también de la apostasía, porque se levantarán falsos profetas en Brasil, en Estados Unidos, iglesias de transgéneros, iglesias donde no han leído tal vez la Biblia, sin embargo ellos aceptan falsos profetas, y dice que también crecerán esos, se entregarán unos a otros, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, harán hasta señales diabólicas, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y milagros y prodigios mentirosos para los que no creen en la verdad de Dios. Y entonces podemos ver que tal vez gente que un día estaban con nosotros y se fueron o se salieron, dice en el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 20, en el verso 28, estaban con nosotros, pero no eran de los de nosotros. Y se fueron y empezaron a hacer cosas, aberraciones, falsedades. Tal vez el principio de ellos fue solamente por un milagro,
pero captaron la doctrina, se llenaron de codicia, pensaron que solamente era un beneficio económico. Y entonces se dan rienda suelta, falsos profetas, y crecerían. Aborrecedores de lo bueno, serán rebeldes. Pastores que entrarán al mismo redil, pero para solo dispersar las ovejas. Crueles, intemperantes, amadores de sí mismo, nunca de Dios. Y como resultado, dice, el amor de muchos se enfriará. ¿De cuáles son los muchos? Tú y yo. Eres un gran candidato, un potencial candidato a enfriarse. Y hay gente que ya deja de conectarse con las redes sociales, menosprecian la palabra de Dios, no entran a tiempo o se distraen. Algunos dicen, yo estoy aquí desde el celular, pero están whatsappeando, mirando otras cosas. Otros hasta se duermen ahí frente al computador. Terrible. Y entonces el corazón se les endurece. Difícilmente escuchan la voz de Dios. Entonces lo único que les resta es andar juzgando y cuestionando a Dios, porque tanto que dicen empujar la piedra, pero la piedra no se les mueve, ni se les moverá. Pero Dios está permitiendo que si tú eres obediente, no dejes que tu corazón se endurezca. No escuches los pensamientos que pone el enemigo en tu corazón. Solo cree. Sigue empujando, sigue empujando, sigue empujando. Cumple la voluntad perfecta de Dios. Dios no te dijo que movieras la piedra, solo le dijo empújala, empújala, empújala y verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Rey fuerte. Gracias, Dios. Ahora, Jesús les advirtió, solo los que perseveren hasta el fin. ¿Sabe cuántas veces en la Biblia dice la frase hasta el fin o hasta el final? Son muchas. Quiero dejárselo hasta de tarea. Busquen una concordancia y podrás ver cuántas veces Dios advierte que sí hay un final. Sí lo hay. Pero yo le voy a dar consejos prácticos en esta tarde para que puedas aprender cómo perseverar para que logre llegar hasta el final. ¿Cuántos lo quieren aprender? Bien, ok. Número 1, en el Salmo capítulo 119, aquí lo tengo, mi Biblia está en mi celular. El otro día vi un comentario de una mujer, tal vez bastante religiosa, y seguro se quedó mirando tantico mi transmisión, y entonces yo digo, no veo la Biblia de papel. Entonces yo, bueno, pobrecita, la amo, Dios mío, bendícela. Pero si Jesús estuviera hoy en día, me lo imagino con tremenda iPad. Acuérdese que él fue un pollino donde nadie se había sentado. Su vestidura era tan excelente que se la jugaron al morir. El Salmo capítulo 119, en el verso 33, léalo, mi amor. Enséñame tus decretos, oh Señor, los cumpliré hasta el fin. Dice el salmista, el Salmo 119 es uno de los salmos más largos y la gente a veces los esquiva, pero es uno de los salmos más llenos de la presencia de Dios y del conocimiento de la verdad. Dice, enséñame tus decretos o tus estatutos. Salmo 119, verso 33. En la versión Reina Valera 60 dice, enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y los guardaré hasta el fin. La única manera para poder perseverar hasta el fin es leyendo la palabra de Dios con disciplina. Con disciplina. ¿Por qué? Porque si no lees la palabra de Dios, vas a quedar como una persona sin visión, sin orientación, como alguien que no tiene quien lo guíe. La Biblia tiene que ser tu manual, tu guía, tu
¿cómo se llama eso? Sí, tu Biblia, tu sentido de orientación. Es la lámpara al caminar en tus pies. Lea la palabra entonces. Cuando descuidamos la lectura de la palabra, nos desconectamos de la fuente de poder. Es como desenchufar un artefacto eléctrico. Por eso el salmista escribe, enséñame tus estatutos y los guardaré hasta el fin. O sea, si yo persevero en la lectura de la palabra, estoy seguro que podré perseverar en el camino del Señor. No será su corazón endurecido. No se enfriará entonces por causa de la maldad de muchos. Podrá ser que los demás crezcan y tengan bienes y tengan un éxito efímero, momentáneo. Pero como dijo también el Salmo capítulo 73, dijo, como una bestia era yo porque no me he dado cuenta que ellos tienen éxito, pero están puestos en deslizadero. El fin de ellos será diferente al de nosotros. El de nosotros será glorioso para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Pero yo debo como mínimo leer, estudiar la palabra 1 hora por día, de 24 horas que tiene el día. Mínimo yo debo dedicarle a Dios 1 hora del conocimiento. Dijo Jesús, capítulo 5 del Evangelio de Juan 5:39, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas encontráis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, les decía Jesús. En ellas se encuentran la vida eterna. Cuando te desconectas de la Biblia, te empiezas a desconectar de Dios. Alguien me enseñaba que leer la Biblia es pasar tiempos con Jesús, es sentarme yo a su lado, escuchar sus cartas de amor para conmigo. En la Biblia no solamente, mire los beneficios que tenemos cuando leemos la Biblia, encontramos fe, porque mi fe crece. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Cuando leo la Biblia alcanzo revelaciones. Cuando leo la Biblia entro a la presencia de Dios. Y cuando leo la Biblia encuentro promesas, preciosas promesas de parte de Dios para mi vida. Pero si no lees la Biblia, difícilmente Dios te va a prometer algo y vas a perder tu norte. Y ahí es cuando empieza el corazón a endurecerte. Y aunque tenías un gran llamado, bueno, tú no lo vas a perder jamás, en el nombre de Jesús lo declaro. Pero hay gente que aunque tenían un gran llamado, se empezaron a apartar, no le dieron importancia a la palabra. Y yo veo a veces en mis redes, en mis equipos, veo equipos que no se conectan, veo equipos que no le dan la importancia a la palabra de Dios, al G12, a las predicaciones de G12. Andan buscando otros pastores y tal vez pueden caer en las garras de falsos profetas. Dios no lo permita jamás. El segundo consejo, ahí mismo, en el Salmo 119, pero ahora en el verso 112, el segundo consejo es determínese cumplir. Es decir, que yo me voy a determinar, perseverar hasta el fin y cumplir con el propósito de Dios. Mire lo que dice verso 112. Estoy decidido a obedecer tus decretos hasta el final. He decidido, dice. Miren el 112. Esa es la traducción. Es que esa es una nueva, esa es la traducción. Busquémosla en el Reina Valera y verá cómo dice. Dice, mi corazón incliné a cumplir los estatutos de continuo, y vuelve y reitera, hasta el fin. Es una determinación, es una decisión lo que tú debes tomar. No puedes andar un día sí y otro día será, dudando. Yo tengo que tomar una firme determinación debido a mi convicción. Dice el salmista, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. O sea, cuando dice incliné mi corazón, es como la orden que el salmista le daba a su alma. Salmo 103, él le decía, bendice alma mía
a mi Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Vas a tener que tomar una decisión, una determinación firme y constante. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre, el mismo corazón del hombre lo puede engañar a usted y endurecerse. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice, engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas y perverso. O sea, esta mañana como que vimos una película de un hombre que tenía tal vez como un llamado de Dios a un propósito. Tenía una familia bonita, pero iba y visitaba bares gays. Y cuando lo confrontan, él decía, yo amo a mi familia, yo he hecho terapias, pero algo me atrae y me lleva hasta esos lugares. Imagínense, le faltaba era determinación. Uno tiene que tomar decisiones y dice la Biblia, te determinarás algo y te será firme hasta el final, porque el corazón del hombre mismo lo engaña. No confíes en tu propia prudencia, dice la palabra de Dios. Determínese, yo voy a cumplir la palabra de Dios, voy a cumplir los mandamientos, pero no momentáneamente, no temporalmente. Voy a ir hasta el fin de mis días. Y como un día yo enseñé en un tema que lo titulé, pase lo que pase, deme el agua hasta donde me dé. Yo determino que voy a ir hasta el fin de mis días tomado de la mano del Cristo de mi gloria, de mi Rey y mi Señor. Y nada ni nadie me podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dale un aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor. Y el tercer consejo, no hagas como los demás, permanece firme. Mire lo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 15, en el verso 19. Jeremías, capítulo 15, en el verso 19, léalo. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse en ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. O sea, la influencia, porque muchas veces uno cuando ve las circunstancias, uno intenta es seguir un patrón, seguir un prototipo. Y uno no puede caer en eso. Si fulano de tal retrocedió, si menguano hace esto, y a él por qué si le va bien, allá él. Mi naturaleza no la voy a cambiar jamás. Antes que ellos se conviertan a mí y no yo a ellos. El otro día estuve comentando que un animal ponzoñoso, venenoso, cayó al agua y el hombre se dio cuenta que se estaba ahogando, muriendo. Y el hombre intenta salvar el animal porque era una especie bonita. Mete la mano, toma al animal con su mano para sacarlo, pero en ese mismo instante el animal ponzoñoso lo pica, por lo que lo sacude y cae al agua nuevamente y empieza a ahogarse otra vez. El hombre una segunda oportunidad le da y lo intenta sacar nuevamente y el animal ponzoñoso vuelve y lo pica en la mano y él vuelve y lo sacude y cae al agua. Alguien lo estaba observando y le dice, qué tonto eres. ¿No te das cuenta que cuantas veces intentes rescatarlo, él siempre te va a picar? Y el hombre le dijo, es que la naturaleza de él es esa, picar, envenenar. Pero mi naturaleza es la de ayudar, la de salvar. Y yo no me voy a convertir a él, porque él tiene su naturaleza y yo tengo la mía. Más bien que él se convierta a mí, mete la mano y toma rápidamente el animal ponzoñoso y lo saca del agua y le da la salvación. Hay veces que nosotros nos dejamos influenciar por los demás.
Y cuando vemos que los demás hacen cosas y que tal vez les va bien, por eso es que el corazón de nosotros se enfría, se endurece. O tal vez participamos de conversaciones. Mire lo que encontré en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, en el verso 33. Dice, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De pronto has estado escuchando, pasando tiempo con alguien que no te edifica, y por eso el apóstol Pablo decía, no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos, que ellos se conviertan a ti. Tú debes ser la influencia para ellos. Tú debes brillar con tu luz propia, que ellos vean en ti el Espíritu Santo de Dios y que quieran imitarte. No tú intentes imitarlos a ellos. De lo contrario, no vas a permanecer. Y el apóstol que escribe la epístola de los Hebreos en el capítulo 10, en el verso 39, dice que perseveremos hasta el fin, porque tendremos un gran galardón, porque no somos de los que retrocedemos, sino de los que perseveramos hasta el fin. Siempre habrá un fin, ya sea que Cristo venga por nosotros o ya sea que nosotros partamos de este mundo hacia Él. No permitas que tu corazón se endurezca. Espera en Jehová. Y aunque vengan los pensamientos, tú sigue empujando. Empuja, empuja. Escucha la voz de Dios. No escuches a las voces extrañas que están en su alrededor. Persevera con disciplina en la palabra, con determinación y haciendo que los demás te imiten, no imitando tú a los demás. No desmayes. No temas, esfuérzate y sé valiente. Pronto saldrá a la luz lo que Dios quiere darte, cómo Dios quiere prosperarte y bendecirte. Yo me he encontrado con muchos casos de personas que dicen, pastor, si no hubiese hecho caso, hubiese perdido mi hijo o un matrimonio o hubiese perdido mi casa, no sé, tantas cosas que se pueden llegar a perder por no perseverar. He visto tristemente en mis 25 años de seguir a Cristo, de caminar con Él, gente que yo les he dado consejería. Y mi consejo ha sido siempre, cíñase a lo que diga la palabra de Dios. Algunos han hecho es lo que piensan en su corazón y desmayaron, cayeron, retrocedieron. Y los he visto fracasados. Mas a todos los que yo les he dicho, cíñase a la palabra de Dios, se han determinado, los he visto bendecidos, los he visto prosperados, los he visto creciendo. Y su corazón nunca se endurecerá. Permanece. Quédate en el lugar donde Dios te plantó. Sigue adelante. Empuja. 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 Y pídele a Dios que como un viento recio su Espíritu Santo rebose sobre tu vida y que te llene. Quiero que escuchemos ese himno nuevamente, como un viento recio. Si se sopla en mí. Ven y lléname, Señor. Cierre sus ojitos. Lléname de ti, Espíritu Santo. Ven y lléname de ti para no desmayar, porque no somos de los que retrocedemos. Está sobre mí, por cuanto me ha ungido, el Señor me ha ungido, Él está conmigo para dar libertad a los cautivos, para proclamar que este es el tiempo de su buena voluntad. Espíritu, sopla Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inundanos, sopla Espíritu, Pídalo a Dios, sopla. anhelamos más, como un viento recio inundanos, sopla Espíritu, anhelamos más.
como un viento recio inundados, sopla el Espíritu, anhelamos más, como un viento recio inundados, sopla, sopla, sopla. Como un viento recio inundados, sopla el Espíritu, Sopla fuerte sobre nosotros, sobre tu iglesia, sobre cada discípulo, sobre cada miembro. Vuelve a llenarnos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Dios. Habla con Dios. Y le sopla sobre mí, Espíritu vamos Santo. clamando, ven y lléname De ti, Espíritu de Dios. Ven y llénanos hoy, Señor. Ven y lléname de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, llénanos, Señor, de ti, Espíritu de Dios. Ven y lléname, llénanos, Espíritu Santo, de tu presencia. Que un espíritu recto y noble nos sustente. De ti, yo me vacío, Espíritu de Dios. Adore al Señor y le ayúdame a permanecer. Quita toda dureza de mi corazón, dígaselo a Dios. Que mi corazón nunca se llene de la maldad de los demás. Yo decido perseverar hasta el final. Tomo la firme decisión de seguirte hasta el fin de mis días, Señor. Voy a compartir tu palabra, voy a permanecer. Clamó a Dios diciendo, En el nombre aviva de tu Jesús. obra, tu poder en medio de los cielos. Aviva tu siervo, Ese es Señor. el tiempo de la lluvia temprana, Sí, pero de la Señor. lluvia tardía. Así que La clama, Espíritu te clama, anhelamos clama. como un viento recio. Nunca será suficiente, Nunca la necesitamos más. te anhelamos más como un viento recio. Inundanos, sopla Espíritu. Te anhelamos más como un viento Aquí está el recio. Espíritu Santo. Inundanos, sopla Espíritu. Libertad. Clama a Él. Si tú puedes Te comenzar a anhelamos aceptar, a gritar, vamos. como un viento recio. Sopla Espíritu. Levanta tus manos y canta la vez. Como un viento recio inundados, sopla Espíritu. Te anhelamos como un viento recio inundados. Te anhelamos, Espíritu Santo, como un viento recio. Gracias, gracias, gracias. Gracias porque nos avivas. Gracias porque no nos dejas desmayar. Tú nos das la fuerza para perseverar hasta el final, Señor. Sopla sobre nosotros, Espíritu. Anhelamos, Espíritu de Dios.
Papito Dios, gracias. Ven y llena Llénanos de ti, de ti, Espíritu de Dios. Perseveraremos, no desmayaremos. Dale ese aplauso fuerte al Rey. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu de Dios. Amén. Siervos de Dios, me despido. No desmayes. Recuerde, dedica 1 hora a la palabra. Toma tus propias determinaciones, no lo que los demás te influencien, sino lo que tú crees, tus principios con carácter, y que ellos se conviertan a ti y no tú convertirte a ellos. Bendigo la vida de Rosmary, de Diana Martínez, René Salcedo, de Wordy Store, Mar Tobar, de María Eugenia López, Adriana Torres, Graciela Moreno, Raquel Iglesia, Luis Bayona, en fin, a todos los bendigo, les amamos. Erwin Santiago Serrano, Jonathan David, también Nicolás Núñez, Juan Pineda, los bendigo, benditos sean, perseveremos hasta el fin en el nombre de Cristo Jesús. Un abrazo y que Dios los bendiga.